A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su edición meridiana. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. La ONG Prepara Familia informó este martes sobre la muerte de Winder Rangel, un adolescente de 11 años de edad. La organización expresó sus condolencias a los familiares. Tu carisma, entusiasmo y alegría quedará siempre en nuestros recuerdos, escribió en Twitter Prepara Familia. 11 niños, niñas y adolescentes del Servicio de Nefrología del Hospital JM de Los Ríos han muerto en lo que va de 2021. Por otro lado, el médico infectólogo Julio Castro señaló este martes que en Venezuela se tendrá coronavirus por 1 o 2 años más. Vamos a tener COVID 1 o 2 años más. En diferentes magnitudes de la enfermedad van a haber picos, expresó el galeno. Castro considera que desde el Ministerio de Salud se debería fijar una posición oficial ante la falta de vacuna rusa para la segunda dosis, considerando, según las estimaciones, que alrededor de 500 o 600,000 personas en Venezuela se encuentran a la espera de la segunda dosis. En otras noticias, el economista y diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Ángel Alvarado, destacó hoy en RCR que el impacto de la variación de los precios de los productos lo veremos casi finalizando el año debido a la nueva reconversión monetaria anunciada por el régimen de Maduro. El primer semestre del año tuvimos 2 meses con variaciones de precios muy importantes, por encima del 60%, estamos hablando de enero-febrero. Y luego tuvimos como variaciones de precios menores a esas, ¿no? Incluso ese 9% de junio. Ya en agosto tenemos una aceleración, una expansión de la liquidez monetaria, y esto creo que sí va a ser la tendencia en el segundo semestre del año. Es decir, aunque tuviste esos meses de abril, mayo, junio, e incluso junio, con variaciones de precios menores, la presencia de un episodio electoral, como siempre ha sido, va a estimular el gasto, que se va a financiar pues, monetariamente desde el Banco Central, típicamente. Y eso, además, con una reconversión en octubre, va a acelerar esto definitivamente. El parlamentario reiteró que la nueva reconversión monetaria, denominada Bolívar Digital, no tendrá ningún impacto positivo sobre la economía real que atraviesa el país. Insistió en que la eliminación de 6 ceros al Bolívar y un nuevo cono monetario no resolverá la crisis de hiperinflación que se maneja en Venezuela. Yo creo que el Bolívar Digital es un nombre, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquí yo no veo una moneda digital o lo que se entiende digital actualmente en el mundo monetario, pues, ¿no? Yo creo que la expectativa, lamentablemente, es que en Venezuela hay una cosa que es la economía real y la economía nominal. Estos son temas nominales, cambiar la denominación de la moneda, cambiar el número de ceros, y eso normalmente no tiene impacto sobre la economía real. No tiene impacto sobre la economía real en cuanto que pueda servir para estimular la economía real. La economía real va a seguir con los mismos fundamentos que dependen de otra cosa, que en definitiva es la productividad de la sociedad. Así que Venezuela se mantiene en el mismo escenario. Yo creo que la variable que hay que seguir en Venezuela en este momento son las exportaciones petroleras, que vienen aumentando desde hace un año. Y creo que allí es donde puede estar la clave de si esta economía crece o no crece este año. Entre tanto, Herkel García, analista financiero y director de Ecométrica, afirmó este martes en declaraciones dadas a RCR que esa nueva reconversión monetaria volveríamos a los índices económicos de 2019 y se verá reflejado en el salario y pensiones. El salario no se va a recuperar hasta que la producción se recupere. Para mí sí vamos a crecer en el 2021. Vamos a crecer con respecto a 2020, que fue un año pero pésimo. Un año terrible por una cuarentena extremadamente rigurosa, una enfermedad que no conocíamos y que nos llenaba de miedo,
También durante buena parte del año hubo una escasez generalizada de combustible, todavía la sigue habiendo, pero no como lo vimos en el segundo trimestre del año pasado. Entonces sí, vamos a crecer en 2021, pero vamos a quedar muy por debajo de 2019. Esto porque a nivel noticioso probablemente se le saque filo a esto que vamos a crecer en 2021, entonces aquí la referencia que deberíamos tener para saber cuál es el estado de nuestra economía es compararnos con 2019, no con respecto a 2020. Por otro lado, Henkel García destacó que urge un cambio político para poder ver la pronta recuperación económica del país. Insistió en que mientras más se alargue, pues cada vez se va perdiendo la confianza y la credibilidad en el sector económico del país y por ende los índices inflacionarios crecerán. Cuando uno analiza la parte económica y cuando analizas otros ámbitos de nuestra cotidianidad, al final llegas al mismo punto. Necesitas un ambiente donde haya un mínimo de confianza y credibilidad. Si no la tenemos, si no la logramos, entonces va a ser muy difícil lograr la recuperación económica, será muy difícil lograr ese ambiente que le permita al ciudadano desarrollarse plenamente, de que pueda expresar y desarrollar todas sus capacidades. Sí, cuando lo pones de esa manera, cuando llegas a esta conclusión, que para mí es una conclusión válida, entonces sí, 2024 luce lejos, porque estamos apenas en 2021, 3 años más, donde si bien podemos salir de hiperinflación, pero todavía continuar con una inflación alta y recurrente, si bien podemos crecer, pero a tasas muy bajas que nos harían poner como esa meta de recuperación frente a lo que teníamos de economía en 1998, entonces nos tardaríamos 40 años a esas tasas que pudiésemos crecer. En otras informaciones, el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, ratificó que Estados Unidos continuará presionando por elecciones libres y justas en Venezuela. Nuestra perspectiva es que ha sido articulada entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es que la comunidad internacional continuará presionando por elecciones libres y justas, expresó este lunes en una sesión informativa telefónica con periodistas. Afirmó que la comunidad internacional hará todo lo posible para presionar al régimen para que tome medidas concretas en esa dirección. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió que a los venezolanos lo que los une es la necesidad del cambio. Venezuela exige una solución urgente y es lo que proponemos con el Acuerdo de Salvación Nacional, señaló. Rechazó que Freddy Guevara siga secuestrado e insistió que todos los presos políticos deben estar en libertad. Entre tanto, el dirigente de Causa R, Andrés Velázquez, se refirió al diálogo entre el régimen de Maduro y Juan Guaidó en México y adelantó que irán varios países que apoyan la presidencia interina de Juan Guaidó para buscar soluciones a la crisis venezolana, acto que calificó muy positivo. Habrá acompañamiento de los países. Esto es un dato importante. El acompañamiento de países que se han ofrecido como garantes de esto. Y tengo entendido, bueno, que en el caso venezolano, además de los facilitadores, que es el Reino de Noruega, está el Reino de los Países Bajos, Holanda al frente, con el propósito de estar en condición de acompañamiento de la delegación democrática que representa a Juan Guaidó. Y no puedo decir quién estará del lado del régimen, a quién irán a poner, pero en todo caso queda claro y preciso para la opinión de todos los venezolanos y para la comunidad internacional que esto ya no es un tema entre Maduro, este régimen por su lado aquí en Venezuela, y los factores democráticos que tratamos de restablecer: constitución, institucionalidad y democracia. Por otro lado, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela calificaron como una farsa los trabajos que adelantan las cuadrillas de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB por considerar que no es posible hablar de recuperación cuando desde la administración de Nicolás Maduro se le niega presupuesto al alma mater. Somos conscientes del daño que le ha hecho el régimen durante 20 años a nuestra universidad. Una supuesta comisión no es necesaria para arreglarla, sostuvo el dirigente estudiantil Sebastián
Horexor. En otras informaciones, habitantes del sector El Limón, en el estado de Aragua, se encuentran en alerta por las lluvias o las intensas lluvias en las últimas horas. La periodista Gregoria Díaz informó a través de sus redes sociales que las calles se encuentran inundadas. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que un potencial ciclón tropical 6, desplazándose sobre el Caribe Oriental, y es la onda tropical número 32 ingresando al oriente del país. Ambos sistemas modulan el flujo de vientos sobre las costas, originando núcleos nubosos, convectivos, con precipitaciones de intensidad variable. Según el reporte, las precipitaciones podrían generar en áreas del centro-occidente, centro-norte costero, nororiental, región insular y delta Macuro. En materia económica, Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0.06% en un inicio cauteloso y pendiente de la COVID-19, la Reserva Federal y el plan de infraestructuras del presidente Joe Biden. Un cuarto de hora después de la apertura de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 22.31 puntos hasta los 35.124.16, mientras el selectivo S&P 500 ascendía un 0.11% o 4.86 enteros hasta 4.437.21. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, más de 1.500 pasajeros se han visto afectados por la cancelación de una veintena de vuelos entre Madrid y Caracas desde el pasado mes de julio, luego que el régimen de Nicolás Maduro advirtiera a Plus Ultra, Iberia y Air Europa que la ruta entre ambas capitales no estaba autorizada. España no figura en la lista de países seguros con los que Venezuela tiene abierta una conexión debido a la pandemia del coronavirus. Plus Ultra sería la aerolínea con más incidencias porque cerca de 800 pasajeros no han podido viajar por la cancelación de 9 vuelos, según el diario El País. En otras noticias, el ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio José Díaz Dávila, de 70 años, fue detenido este lunes con violencia tras salir de una cita en el Ministerio Público, denunció el opositor Ciudadanos por la Libertad, CXL, partido al que pertenece. Díaz, exdiputado ante el Parlamento Centroamericano y candidato a la alcaldía de Managua por CXL en las elecciones municipales de 2017, fue interceptado por patrullas con policías cuando se dirigía a bordo de su vehículo hacia su domicilio, según denunció su colectivo. En los deportes, el delantero argentino Leo Messi aterrizó este martes en París para firmar su contrato con el Paris Saint-Germain una vez supere el reconocimiento médico pertinente. La leyenda del fútbol mundial que acaba de dejar el Barcelona con 672 goles en 778 partidos llegó a el aeródromo de Le Bourget, a 17 kilómetros al norte de París, donde un importante contingente de periodistas e hinchas se había congregado para intentar verlo en persona mientras coreaban "Aquí es París". En otras notas deportivas, el Real Madrid emprenderá acciones legales contra Javier Tebas, presidente de la Liga, contra Javier de Jaime, responsable del fondo CBC, y contra el propio fondo CBC, anunció este martes el club a través de un comunicado. Además, el conjunto presidido por Florentino Pérez, que ya se opuso al acuerdo entre la Liga y el fondo CBC, aseguró que también emprenderá acciones legales para dejar sin efecto los acuerdos que se puedan alcanzar entre CBC y la Liga en la próxima asamblea de clubes, que se celebrará el jueves. El pasado 4 de agosto, la Liga informó del acuerdo con el Fondo Internacional CBC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes, que le permitirá mantener intactas sus competencias deportivas y de la organización y de gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.
porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.